Escribo en estricto orden cronológico, averiguo la veracidad de cada hecho importante, hablando con aquellos que obtuvieron sus conocimientos de primera mano. Cuando obtengo versiones diferentes de diversos narradores sobre un mismo hecho, normalmente se las ofrezco todas al lector. El sultán se echó a reír. Te contradices a ti mismo. ¿Cómo puede haber más de una versión sobre un solo hecho? Si solo hay un hecho, solo habrá un relato correcto y varias versiones falsas. Vuestra Majestad está hablando de hechos. Yo estoy hablando de historia. Él sonrió. ¿Empezamos? Asentí y preparé mi recado de escribir. Hola a todos nuevamente. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy he querido hacer un análisis de la novela de Tariq Ali, El libro de Saladino, del año 1998. Una novela histórica que presenta una narrativa posmodernista y contemporánea acerca de la vida y obra de uno de los personajes históricos más reconocidos de las cruzadas y de la historia en general. Hablamos del gran sultán Saladino. Este video ha sido una recomendación de @pali9222, mi fan de oro número 1. El análisis de la novela de Tariq Ali, El libro de Saladino, requiere una comprensión matizada de su género literario. No se trata de una biografía histórica tradicional, sino de una obra de ficción histórica posmodernista, o más precisamente de metaficción historiográfica. La metaficción historiográfica, según la académica, teórica y crítica literaria canadiense Linda Hudson, en su obra Una poética del posmodernismo del año 1988, es una ficción que tiene conciencia de sí misma como ficción y a la vez aborda el pasado histórico, poniendo en evidencia que la historiografía, al igual que la ficción, es una forma de reconstrucción del pasado. Este tipo de narrativas de metaficción historiográfica sugieren que el pasado es moldeado por la subjetividad y por las ideologías del historiador, así como también del escritor, en lugar de ser un registro objetivo de los hechos. Esta distinción es crucial para evaluar su fidelidad a la realidad de los hechos. El propósito de este tipo de novela no es simplemente narrar eventos del pasado, sino utilizar el pasado como un lienzo para explorar ideas contemporáneas, desafiar narrativas existentes y ofrecer una visión alternativa de los hechos. Para ello, emplea un recurso narrativo particular, la creación de un narrador ficticio, el escriba judío Iván Yakub, a quien el sultán encarga la tarea de registrar sus memorias. Esta elección contrasta de forma notable con los biógrafos históricos reales de Saladino. El principal de ellos, Baha'u'ddin ibn Shaddad, no era un escriba anónimo, sino un juez militar, un erudito y un confidente cercano del sultán. Su biografía, La historia rara y excelente de Saladino, se basa en la observación personal y ofrece una perspectiva íntima de un amigo leal y un fiel admirador. Del mismo modo, Ibad al-Din al-Isfahani fue un secretario privado de Saladino, cuya obra El rayo sirio, al-Barq al-Shami, aunque en una prosa florida, proporcionó una crónica sobria y detallada de los acontecimientos desde la perspectiva de un funcionario. La invención de un narrador judío, en lugar de utilizar un confidente históricamente atestiguado como Ibn Shaddad, por ejemplo, responde a un propósito literario y político más profundo. Ali busca presentar una historia alternativa del Islam y un discurso anti-eurocéntrico. Al centrar la narrativa en una voz no musulmana, el autor subraya su visión de la civilización islámica como un espacio pluralista y tolerante, un contrapunto a la representación occidental de la época de las cruzadas. El narrador ficticio permite una perspectiva crítica y distanciada del círculo del sultán, lo que sería imposible desde el punto de vista adulador de un cronista como Ibn Shaddad. El acto mismo de crear a este personaje no es un error histórico, sino una clara declaración de intenciones que define la novela no como un registro, sino como un comentario sobre la historia. La novela de Ali
no busca la exactitud biográfica en todos los aspectos, sino que utiliza las cualidades históricas de Saladino como base para construir un personaje que encarna ciertos ideales contemporáneos. Comparemos la representación de su carácter en la novela de Tariq Ali con el conocimiento histórico que se tiene acerca de la figura del sultán ayubí, mostrando los puntos de convergencia y las desviaciones deliberadas. La novela presenta a Saladino como un hombre de intelecto, un constructor de imperios y ciudades, pero también un erudito y un juez. Se le describe como un gran aficionado a la arquitectura que supervisa la construcción de la ciudadela del Cairo. Más aún, se le retrata como un intelectual que aprecia el conocimiento al punto de tener una vasta biblioteca con miles de volúmenes de filosofía y textos considerados heréticos, que ayudaban a abrir las mentes más cerradas. Esta imagen de un Saladino filósofo es uno de los puntos más importantes de divergencia con las fuentes históricas. Según la profesora y académica especialista en estudios islámicos de la Universidad de Edimburgo, Carol Gillenbrand, su imagen como hombre de gran intelecto fue en buena medida un constructo cuidadosamente elaborado por los escritores y cronistas que él mismo contrató para inmortalizarlo en la memoria histórica musulmana. La novela, al presentarlo como un intelectual genuino, inyecta una forma de secularismo y racionalidad moderna en una figura medieval para proyectar una imagen específica de la civilización islámica, en contraste con la ignorancia y el fundamentalismo que el autor atribuye a la Europa cristiana de la época. No obstante, no podemos desconocer el importante rol que tuvo Saladino como promotor y mecenas de la educación islámica suní, contribuyendo a la fundación de numerosas madrasas, nombre que recibía en las escuelas o academias de estudios superiores para eruditos musulmanes. Saladino y sus sucesores utilizaron los waqf o fideicomisos religiosos para financiar la construcción y el mantenimiento de estas instituciones educativas, lo que garantizaba su sostenibilidad a largo plazo. Saladino, muy probablemente, era un hombre versado en teología, siendo esta área del conocimiento su principal interés antes de iniciar su destacada carrera militar. Su sólida formación ética basada en los preceptos del Corán le permitió, una vez en el poder, emprender una yihad en el ámbito cultural, en especial contra el chiismo y el cristianismo. En un interesante extracto de la novela, Saladino se enfrenta a un complejo caso de asesinato derivado de un triángulo amoroso. La narrativa subraya su papel como juez compasivo y sabio, que escucha con atención el testimonio de Halima, la mujer en el centro del conflicto. Su decisión final de perdonar la vida del asesino Kamil y de la supuesta adúltera Halima contradice el castigo de la ley recomendada por su propio cadí, Al-Fadil. En este pasaje, el sultán encarna la misericordia y la justicia por encima de lo que dicta la ley. Por cierto, Halima pasaría a formar parte del harem del sultán. La novela nos muestra a un juez compasivo, como ya hemos visto, y muy comprensivo, capaz de anular la sentencia de su cadí y perdona finalmente a Halima, quien había sido condenada a ser lapidada por haber provocado un crimen pasional, aunque también presenta su pragmatismo y su rostro más despiadado, en especial con su repudiado antagonista Reinaldo de Chatillon, a quien de verdad odiaba con todo su ser, así como todo musulmán de la época en realidad. El acto de su justicia fue parte de su imagen pública, tanto en Oriente como en Occidente. Sin embargo, la historia nos ofrece una imagen más compleja, donde Saladino fue misericordioso en algunas situaciones, despiadado en otras. Aunque el episodio del triángulo amoroso es una invención literaria, su descripción de la sabiduría de Saladino como juez refuerza un aspecto central de su reputación histórica, que sus biógrafos y cronistas también se esforzaron por destacar. La benevolencia del sultán en este caso se convierte en una herramienta narrativa para construir un personaje que encarna la ética del buen gobernante. El Saladino de la novela se describe a sí mismo como un estratega prudente, un hombre que combate solo cuando no haya otro remedio. Reconoce la influencia de la cautela de su padre Ayub en contraposición al carácter impulsivo de su tío Chirkú,
y se considera a sí mismo una combinación de ambos. Su pragmatismo se manifiesta en su preferencia por las treguas y en la reticencia a arriesgar a sus tropas en batallas innecesarias, como en el asedio de Bilbais, por ejemplo. Esta caracterización es altamente fiel a los registros históricos. Las fuentes como la obra de Lyons C. Jackson, Saladin, The Politics of the Holy War, se centran precisamente en este aspecto de su personalidad. Saladin es descrito como un político astuto que prefería resolver los conflictos mediante tratados y treguas, en lugar de batallas a gran escala. Esta actitud a menudo generó tensiones con su mentor, Nur al-Din, quien era más impaciente. La novela logra integrar esta complejidad histórica de manera convincente, humanizando al personaje a través de la influencia de su familia, un detalle que, aunque ficticio, refuerza una verdad fundamental sobre su temperamento. Como ya hemos visto, Saladino prefiere siempre emplear la diplomacia y las treguas, como la que mantuvo con Balduino IV, el rey leproso, y que torpemente fue violada por Reinaldo de Chatillon. Las fuentes históricas lo han confirmado plenamente. El sultán Ayubí era un político astuto que a menudo optaba por la paz. Según la novela, Saladino era un erudito coleccionista de libros y mecenas de una vasta biblioteca. Apreciaba la filosofía y los textos heréticos. De hecho, destaca en la novela una discusión filosófica entre un cátaro refugiado por Saladino, llamado Bertrand de Tolosa, y el mismísimo sultán. ¿Es que acaso hay alguna religión que pueda convertirse en un código de vida completo cuando entre las filas de los propios creyentes hay tal disparidad de interpretaciones? Los seguidores de los califas fatimíes, para tomar un ejemplo más reciente, no compartían tus creencias o las del califa de Bagdad. Lo mismo aplica a nuestra religión o a la de los judíos. El que gobierna es el que marca las normas. Verdaderamente eres un hereje, amigo mío, rió Saladín, indicando que cualquiera de los presentes podía hablar a Bertrand si lo deseaba. La evidencia histórica, no obstante, sugiere que el sultán Ayubí no era un erudito privilegiado. Su imagen de filósofo no tiene base en la realidad. Esta reputación fue fabricada por sus propios biógrafos y cronistas. La novela de Tariq Ali traza el ascenso de Saladino al poder con una estructura cronológica que en sus líneas generales se mantiene fiel a los hechos históricos. Al mismo tiempo, la novela insiste en la personalidad de Saladino como el motor de todos estos eventos. El relato de la novela sobre el ascenso de Saladino comienza en las intrigas políticas del antiguo Egipto fatimí, un país en estado de decadencia. El sultán rememora las campañas de su tío Chirkú, enviado por Nur al-Din para apoyar al visir Chawar. La narrativa describe con precisión los cambiantes pactos, la traición de Chawar a Nur al-Din y su posterior alianza con los francos liderados por el rey Amalarico de Jerusalén, padre de Balduino el leproso, para asediar las fuerzas de Chirkú apostadas en Bilbais. La novela acierta al detallar la estrategia militar de Chirkú y la participación crucial del joven Saladino en la batalla de Al-Babin, donde su unidad finge una retirada para flanquear al enemigo que los perseguía hacia el delta del Nilo. El relato del sultán sobre su ascenso tras la repentina muerte de su tío es un momento clave. Las fuentes históricas confirman que la muerte de Chirkú en 1169 creó un vacío de poder que Saladino, un joven kurdo suní, logró llenar. La novela también narra correctamente la abolición del califato fatimí en el año 1171 y el retorno a la lealtad suní del califato abasí de Bagdad. La fidelidad de la novela en la descripción de este periodo es notable, lo que demuestra que el autor utilizó un marco histórico preciso para su ficción. La narración de Saladino, paciente y cauteloso, encaja con la comprensión histórica de su ascenso. No fue un líder precipitado, sino un político que consolidó su poder paso a paso, asegurando la lealtad de su familia y sus oficiales en posiciones clave. La novela describe una relación cada vez más tensa entre Saladino y su antiguo señor, Nur al-Din, aunque minimiza las tensiones describiéndolas como desacuerdos entre creyentes. El relato del sultán subraya una diferencia fundamental de temperamento y estrategia.
Las fuentes históricas confirman que la relación entre ambos se había vuelto cada vez más tensa. Casi culminó en un enfrentamiento militar directo. La novela retrata el momento en que Saladino se entera de la muerte de Nur al-Din y su rápida marcha hacia Damasco en un invierno riguroso, un movimiento que demostró su astucia y su determinación de consolidar el poder antes de que sus rivales lo hicieran. Este episodio, que la novela presenta con gran dramatismo, está en consonancia con la historia documentada acerca de Saladino, quien supo aprovechar la fragmentación del estado zengí tras la muerte de Nur al-Din para apoderarse de Damasco y así unificar Siria con Egipto. El punto culminante de la novela es la narración de la batalla de Jatín. La novela enfatiza el juramento personal del sultán de matar a Reinaldo con sus propias manos, un juramento provocado por el ataque del Franco a una caravana de peregrinos y la profanación de lugares sagrados. Este odio personal es el motor de la campaña militar en la narrativa de Ali Tariq. Reinaldo de Chatillon, el monstruo más sediento de sangre que ha nacido jamás hasta en el mundo de los francos, fue capturado por Nur al-Din y pasó 12 años en las prisiones de Alepo. Fue liberado después de la muerte de Nur al-Din. Los francos pagaron un cuantioso rescate por su libertad. Mejor hubiera sido que su cabeza rodase sobre la arena. Es un hombre que disfruta matando por puro placer. Le produce un deleite especial matar a los de tu pueblo, Iván Yakub. Cree que Isa fue vendido a Pilatos por los judíos. Nosotros somos los segundos en disfrutar de su odio. Me han dicho que está especializado en destripar a los judíos y alimentar a sus perros con sus entrañas. Te digo todo esto para que puedas apreciar que, aunque no hubiese ofendido directamente al sultán, es una figura que inspira verdadero odio. Pero además se enemistó con el sultán al romper los términos de la tregua que habían acordado con Balduino el leproso. Hace 2 años atacó una caravana de mercaderes en su camino hacia la ciudad de la Meca. Todos los mercaderes y los que viajaban con ellos fueron brutalmente asesinados. La misericordia, a los ojos de Reinaldo, es un vicio, un signo de debilidad. Entre los que perdieron la vida aquel día estaba Samar, de 80 años de edad, desesperada por ver la Meca antes de morir. En lugar de eso, lo que vio fue la siniestra cara del Franco. Era la última tía superviviente del sultán, la hermana más joven de su padre. Yo redacté una carta muy dura sobre este asunto a Balduino el leproso. Le pedimos que castigara y frenara los desmanes de su salvaje súbdito. Balduino confesó su impotencia. Como si esto no fuera suficiente, Reinaldo dirigió un ataque a la propia Meca y profanó nuestro santuario. Sus caballos defecaron en la mezquita. Las noticias de este ultraje sorprendieron a los creyentes de todo el mundo. Las fuentes históricas corroboran en su mayoría la naturaleza de Reinaldo como una figura notoria y controvertida. Era conocido por su brutalidad, su desprecio por los tratados y su ataque a una caravana en el año 1187, que sirvió de pretexto para la guerra. Por cierto, el supuesto asesinato de Reinaldo a una tía de Saladino es más un mito que una realidad comprobable. De hecho, ese mito surgió en el siglo XIII, en unas crónicas denominadas Historia de Heraclio, cuya autoría ha sido atribuida a un escudero que servía a Balian de Ibelín. En efecto, hablamos del mismo Balian encarnado por Orlando Bloom en la película de Ridley Scott, El Reino de los Cielos. Las fuentes suelen ser confusas en lo que respecta a estas crónicas. Hay quienes las adjuntan a las crónicas cruzadas de Guillermo de Tiro, siendo una traducción francesa antigua de este relato original, pero nuevamente se trata solo de supuestos ante la carencia de fuentes históricas que puedan corroborar su autoría. Los cronistas musulmanes Imad al-Din al-Isfahani y Baha al-Din ibn Shaddad no mencionan el asesinato ni el cautiverio de mujer alguna cercana a Saladino durante los ataques de Reinaldo a las caravanas. Si realmente hubiera capturado o matado a una pariente de Saladino, seguramente habrían tomado nota de ello, dado lo extremadamente decisivo que habría sido el hecho. Según la crónica de la historia de Heraclio, Reinaldo había capturado a la hermana de Saladino en el asalto a su caravana en el año 1187 y luego la habría dejado en libertad.
Esta acusación, prueba de la vileza de Reinaldo de Chatillon, contribuyó más aún a su leyenda negra. El odio de Saladino hacia Reinaldo y su promesa de matarlo están bien documentados. Tras la batalla, el sultán lo ejecutó personalmente, mientras que perdonó la vida del rey Guido de Jerusalén, un evento también confirmado por los historiadores. Imad al-Din al-Isfahani nos da el siguiente relato acerca de la ejecución de Reinaldo de Chatillon. Sin duda, este personaje tan controvertido merece un video aparte. Saladino invitó al rey a sentarse a su lado, y cuando entró Arnat, como los musulmanes llamaban a Reinaldo, lo instaló cerca de su rey y le recordó sus fechorías. ¿Cuántas veces has jurado y luego has violado tus juramentos? ¿Cuántas veces has firmado acuerdos que no has respetado? Arnat le mandó contestar al intérprete: todos los reyes se han comportado siempre así. No he hecho nada más de lo que hacen ellos. Mientras tanto, Guido jadeaba de sed, cabeceaba como si estuviera borracho, y su rostro traslucía un gran temor. Saladino le dirigió unas palabras tranquilizadoras y mandó que trajeran sorbete de las montañas que luego le ofreció. El rey bebió y luego le tendió el resto a Arnat, que apagó la sed a su vez. El sultán le dijo entonces a Guido: no me has pedido permiso antes de darle de beber. No estoy obligado, por tanto, a concederle la gracia. Tras haber pronunciado estas palabras, el sultán salió, montó a caballo y luego se alejó, dejando a los cautivos presa del terror. Supervisó el regreso de las tropas y luego volvió a su tienda. Una vez allí, mandó traer a Arnat, avanzó hacia él con el sable en la mano y lo golpeó entre el cuello y el omóplato. Cuando Arnat cayó al suelo, le cortaron la cabeza y luego arrastraron su cuerpo por los pies ante el rey, que se echó a temblar. Al verlo tan impresionado, el sultán le dijo con un tono tranquilizador: este hombre solo ha muerto por su maldad y su perfidia. Sin embargo, el énfasis en el odio personal de Saladino simplifica la complejidad del contexto. Si bien la animosidad era real, la campaña militar también tenía una motivación política profunda. Saladino, que ya había unificado Egipto y Siria, necesitaba demostrar su credibilidad como líder de la yihad. La guerra no era solo una venganza personal, sino una necesidad estratégica para consolidar su autoridad y cumplir su promesa de liberar Jerusalén. El autor opta por enfocar la historia en el drama personal, que es más atractivo para una novela, dejando en un segundo plano la compleja red de presiones políticas y sociales del periodo. Al ir más allá de la comparación factual, se revela que las imprecisiones de la novela no son errores, sino elecciones deliberadas que sirven a un propósito más amplio. La representación de Saladino como un romántico, el episodio de su juventud en el río y su inclinación filosófica son invenciones que se ajustan a una tradición literaria que retrata a Saladino como un héroe adoptivo que encarna los valores modernos. La obra de Ali se inscribe en un proyecto literario posmoderno cuyo objetivo es deconstruir las nociones occidentales sobre el Islam. La novela presenta una contraposición entre la civilización islámica ilustrada, intelectual y pluralista, y una Europa cristiana, fanática, bárbara y sucia. La figura de Saladino como arquitecto de la ciudadela del Cairo y como protector de la cultura es un reflejo de este discurso. La novela utiliza la historia para hacer un comentario sobre el presente. La detallada narración de las intrigas y divisiones entre los musulmanes de la época, que finalmente son unificados por la yihad de Saladino, funciona como una metáfora del mundo árabe moderno. El autor parece sugerir que la unidad y la civilización son las claves para el poder y que los mayores obstáculos para el mundo musulmán han sido históricamente sus propias divisiones internas. La pregunta sobre si el libro de Saladino es una novela histórica fidedigna no puede responderse con un simple sí o no. En un sentido estricto,
no es una crónica fiel, ya que en ocasiones introduce personajes y anécdotas ficticias y atribuye a Saladino características personales que no tienen base en las fuentes históricas o que se exageran. En particular, la imagen de un Saladino filósofo y las extensas escenas sobre su vida privada son invenciones del autor. No obstante, su verdadero valor no reside en la precisión de sus detalles, sino en la profundidad de su narrativa y su propósito temático. El andamiaje de su relato, incluyendo el ascenso al poder de Saladino, su relación con Nur al-Din y los eventos de Hattin, es notablemente fiel a los hechos históricos. El autor utiliza este marco de hechos para ofrecer una visión de Saladino que, aunque ennoblecida, captura la esencia de su pragmatismo y su astucia política. La novela de Tariq Ali es en última instancia un poderoso ejercicio de narración que invita a ver la historia desde una perspectiva completamente diferente, no solo recreando los eventos, sino también desafiando la forma en que se han contado. Su fidelidad no es a los hechos en sí, sino al espíritu del periodo y a una interpretación alternativa y humanizada de uno de los personajes más importantes de la historia islámica. Así que si te interesa aprender acerca de la vida y obra del sultán Saladino, la novela de Tariq Ali puede ser un punto de partida y una buena referencia sin lugar a dudas. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video. Si te gustó, dale me gusta, comenta y comparte el contenido para que cada vez más amantes de la historia medieval puedan conocer este canal. Si este video te pareció interesante y quisieras que profundicemos en la historia de Saladino, en especial su enfrentamiento contra los principales monarcas europeos en la Tercera Cruzada, en especial contra Ricardo Corazón de León, deja tu comentario aquí abajo. Nos vemos en un próximo video. Adiós.